SER Podcast. En la cadena SER. Hora 25. Javier Casal. Buenas noches de nuevo. El día que Rodríguez Zapatero declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Calama, el juez dejó caer durante el interrogatorio esta pregunta sobre la relación entre Zapatero y una empresa peruana a la que supuestamente había ayudado frente al gobierno de Bolivia. Usted supongo que llegó a firmar algún tipo de contrato con ellos. Uh-huh. ¿Y qué trabajo realizó usted para esta empresa? De asesoramiento. Dígame exactamente qué tipo de asesoramiento le piden a usted y qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento. No, está en el contrato y no voy a... Zapatero se quedó clavado. Apenas pudo responder a Calama, que evidentemente tiraba con bala. Hoy hemos sabido, coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción, hemos sabido que la UDEF implica a Zapatero en otra supuesta trama de tráfico de influencias. Es el mismo caso por el que preguntaba Calama hace unos días. Fuentes próximas a Zapatero dicen que esos trabajos de asesoría fueron completamente legales. Por esos trabajos, Zapatero percibió unos 200.000 euros. El tiempo dirá hasta dónde llega esta investigación o si Julio Martínez, citado hoy a declarar por Calama, emprende o no el camino que le sugiere el Partido Popular y se convierte en Aldama y en el nuevo héroe del Partido Popular. Estamos en cualquier caso ante detalles, citas, hechos que quizá puedan ser importantes para la investigación judicial. Ya digo que el tiempo dirá. Pero resulta que a esto se junta, además se tritura todo en el mismo vaso, elementos que aportan poco o nada a cualquier investigación judicial. Y me refiero a esos mensajes que intercambiaba la secretaria de Zapatero con Zapatero y que se han destapado esta misma tarde. Quizá de alguno, como vamos a contar enseguida, se pueda extraer algún indicio o algún hilo del que tirar, pero de verdad, nos preguntamos, ¿qué aporta, más allá de titulares fáciles y cero informativos, conocer que Zapatero iba a la peluquería a hacerse las cejas? O que, por ejemplo, Zapatero enviaba emojis jocosos de Rajoy en sus respuestas a su secretaria. Ahora traslado el debate a la mesa de análisis de Hora 25, en la que vamos a abordar la comparecencia de Sánchez de esta mañana, justita de novedades, o la otra noticia de la tarde, la entrega del pasaporte por parte de Begoña Gómez por orden del juez Peinado. Pero antes, el tiempo, con Europa achicharrada, con París marcando un récord histórico de temperatura máxima en junio y con España deseando sentir ya ese alivio que augura el pronóstico de Carbó. Jordi, ¿cuándo vamos a empezar a notar este alivio? Buenas noches. Ha ido con dardo, el titular, el paso, pero venga, va, sí. Se acaba en la mayor parte del país la ola de calor, pero no en todos sitios. Por cierto, lo de Francia espectacular. Ya no solo son las temperaturas, hoy en gran parte del país más de 40 grados, sino que son los días que se está repitiendo esta situación y todavía quedan como mínimo un par de días más. Pero centrándonos aquí en nuestro país, destacables ahora las tormentas que afectan Galicia, ya están al norte, se dirigen hacia el norte, acabarán desapareciendo, también en Asturias, pero lo más destacable es que mañana la temperatura en gran parte del país será de 5 a 10 grados más baja que hoy. Eso se traducirá en que el calor no dejará de existir, será menos sofocante, pero calor va a hacer, el propio de las fechas, y todavía con temperaturas propias de la canícula en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo. Aquí serán máximas habituales 35 a 40 grados. Mucho sol y cuidado porque de nuevo mañana por la tarde tormentas en el centro y norte de la península, muy locales pero acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Pues nada, Carbó, hasta mañana, cuídate. Hasta mañana. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, dentro de lo que cabe. En Cádiz, envidia de todos los que estamos en la meseta. Juanma Márquez, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Javier. Mira, aquí no hemos pasado ningún día de 29 grados. Ay, esto es absolutamente magnífico. Y en Cádiz. Es que sí, en Cádiz. Bueno, a las 8 lo tenéis todo en la app. Hemos resumido a conciencia el debate de esta mañana en el Congreso. Ya digo que novedades poquitas, autocrítica de Pedro Sánchez muy pocas sobre los nombramientos. No ha hecho, de hecho, ninguna mención, pero su comparecencia nos deja unos cuantos momentos que quiero recuperar todavía hasta ahora para los que se hayan enganchado después del carrusel. Y lo vamos a hacer enfrentando a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo en diferentes momentos de la sesión del Congreso. El presidente, en primer lugar, desmarcándose de unas tramas de las que dice nunca tuvo conocimiento. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero. Usted es el nexo político corruptor. Echando mano de la guerra de fotos, de nuevo la de Feijóo con Marcial Dorado, a la que Feijóo ha respondido con otra foto suya, de Feijóo con Sánchez y otra con Zapatero. Yo le recomiendo que beba agua, señor Feijóo.
y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia. Ha vuelto a hablar de una foto después de 35 años. Y yo tengo que reconocer que tengo más fotos. Fíjese, la última foto que tengo con alguien acusado de contrabando. Y la última foto que tengo con aquellos que en varios sumarios le llaman el Uno. El debate ha derivado en el novio de Ayuso y en una conclusión política poco o nada novedosa sobre los deseos de Pedro Sánchez de agotar esta legislatura. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez? Y poco más. Bueno, sí. Un aviso de rufián a Pedro Sánchez porque hoy los socios han sacado el colmillo y Sánchez también ha tenido que elevar el tono. Podemos dando el tiempo político de Pedro Sánchez por finalizado y Gabriel Rufián recordándole a Sánchez que Ábalos no era en ningún caso un desconocido. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Bueno, Palop, Marqués, mucho ruido. Me sale ya por defecto pocas nueces, pero voy a decir pocas explicaciones. Las mismas nueces, diríamos. Y muy previsible todo de todos, además, ¿no? Marqués. Sí, yo creo que efectivamente en lo sustancial que era la comparecencia del presidente del gobierno para abordar el asunto de la corrupción, yo me quedaría con la actitud de Pedro Sánchez, que es una actitud de enseñar los dientes y yo creo que demostrarle a los suyos que tienen que seguir resistiendo y tienen que seguir dando la cara. Ahora bien, lo sustancial del debate, Javier, es que ha quedado confirmado que el Partido Socialista se ha quedado sin aliados. Junts no va a apoyar, desde luego, una moción de censura por dos motivos. Primero, porque le costaría un disgusto electoral muy grande en Cataluña alinearse con Vox, ¿no? Después, porque está esperando a que en el mes de julio el Constitucional se pronuncie por lo de Puigdemont. Esquerra Republicana ha tenido un rifirrafe entre Rufián y Sánchez muy desagradable. Sánchez le ha llegado a decir a Rufián que a quién representa cuando dice eso de que ya no conviene resistir. Está debilitando, digamos, la figura de Rufián. Y bueno, y Maribel Vaquero ya lo dijo la semana pasada, ¿no? Este es el último largo que queda en la piscina. Por lo tanto, yo creo que a partir de aquí, Javier, no podemos esperar nada del presupuesto, ya lo sabíamos, pero no podemos esperar nada, y yo creo que estamos en los momentos finales de la legislatura. Nos quedarán quizás algunos meses, quizás después del verano, pero desde luego antes de febrero, para que se quede un colchón de 2 meses, que es el colchón de 2 meses que siempre hay que dejar entre una elección y otra. Yo creo que iremos a unas elecciones, eso sí, que no están escritas, claro. Bueno, pues yo creo que hay una posición de bloqueo, ¿no? Y además en la que se dan gestos claramente preelectorales. Está cada uno pues haciendo su campaña electoral de cara pues a lo que pueda venir, pero ninguno va a mover ficha. Ninguno. El Partido Popular no puede mover ficha, pero es que además ya no tiene ninguna motivación para hacerlo. Claro. Si puede perfectamente esperar a que se desbarranque el Partido Socialista y ganar por goleada, en buena parte gracias a la labor que están haciendo los jueces, ¿no? Vox ya se ve creciendo y entrando en el gobierno. Los demás pues están ya peleando entre ellos. Esquerra contra Junts, el PNV contra Bildu. En realidad yo creo que hay legislatura. Hay legislatura porque es que a nadie le interesa que deje de haberla, ¿no? Y lo único que, se está convirtiendo el control al gobierno y estos espectáculos parlamentarios pues en estos rifirrafes que generan escándalos, generan titulares y nos permiten seguir dándole a la bola. Y poquito más. Sobre la corrupción, pues no hemos dicho nada nuevo, ni sabemos nada nuevo. Fijaos que a mí me llama mucho la atención la falta
o la ausencia de autocrítica, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez, porque recuerdo los tiempos de Esperanza Aguirre cuando le salían las ranas por todos los sitios, en todos los estanques, ¿no? Y el PSOE, el Partido Socialista, le echaba en cara a Esperanza Aguirre que no había actuado correctamente, aquello del invigilando, ¿no? Y en este caso es evidente que Pedro Sánchez, venga, le compramos una parte, no sabía absolutamente nada de Ábalos, de Santos Cerdán, a la gente que estaba al frente del partido, pero también tienes una responsabilidad política, ¿no? Yo creo que lo has explicado perfectamente. Es decir, aceptemos que no sabe nada de José Luis Ábalos y aceptemos que no sabía nada de Santos Cerdán. Pero desde luego hay una responsabilidad en vigilando, porque uno ha sido ministro y secretario de organización y dueño de Ferraz, porque el secretario de organización era de facto el número 2 del Partido Socialista y después el otro fue el sucesor. Y más allá de efectivamente que los echaron, que pues hay una responsabilidad por parte del presidente del gobierno, y después se ha abierto un melón que yo creo que es un melón tóxico para el Partido Socialista, que es el de José Luis Rodríguez de Zapatero, que el presidente ha dejado claro que no piensa tomar ninguna medida. Y yo creo que el Partido Socialista y el gobierno van a salir muy perjudicados del caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo dije ya hace unas semanas aquí que en el momento que José Luis Rodríguez Zapatero volvió a declarar ante el juez y volvió a salir como imputado, Pedro Sánchez tenía que haber hecho como Artur Mas, como con Jordi Pujol. Tenía que haber ido a su casa en señal de respeto y haberle dicho: José Luis, hasta aquí hemos llegado, tienes que entregar el carnet del Partido Socialista y tienes que apartarte del partido y del gobierno mientras dure el proceso judicial. Y Pedro Sánchez, por las razones que sea, no la ha tomado. Y yo creo que a partir de aquí lo que le queda al Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero es un calvario. Porque lo que se dibuja en el caso judicial es bastante feo, es muy feo. Bueno, yo también creo que hay una responsabilidad política, eso es evidente, una culpa invigilando, eso no se puede negar. Lo que pasa es que hay tal batiburrillo montado en el tema judicial que esas responsabilidades empiezan a diluirse, no a diluirse, pero sí a confundirse. Es evidente que el caso Ábalos está ahí, pero también es evidente lo que ha pasado con Aldama. Entonces eso ensucia de alguna forma el juicio que podemos hacer del caso, porque claro, es que tenemos a un corruptor en la calle que se ha quedado con parte del dinero que ha cobrado en comisiones, con buena parte de ese dinero, al que se le ha aplicado una atenuante súper cualificada, se ha ido incluso más allá de lo que se pedía, lo que pedía la Fiscalía. Entonces, claro, eso ya ensucia de alguna forma el asunto. La cuestión de Leire, pues también es una cuestión todavía bastante confusa. Entonces, es cierto que hay responsabilidades políticas, pero al no estar estos casos suficientemente claros, al haber claramente una posición política por parte de los jueces, de muchos de los jueces que están implicados en los casos, bueno, pues esto hace que la contundencia pues se quede también un poco más debilitada. Porque claro, tenemos el caso de Begoña, tenemos el caso del hermano, ¿no? Y después el caso de Zapatero. Pues claro, yo también estoy de acuerdo en que este caso le va a hacer mucho daño al PSOE, pero es que tampoco está nada claro. El tema de las joyas no está nada claro. El tema, digamos, de las pruebas que se han obtenido, yo como jurista creo que van a ser anuladas. O sea, eso es evidente que no sea... Que a este caso le queda todavía mucho recorrido. Claro, que le queda mucho Pedro recorrido. Sánchez, fase incipiente. Sí, que a lo mejor llega ese momento, ¿no? Marqués, que tú dices, y en ese momento efectivamente hay que hacer lo que tú dices. Claro, pero es que ese momento todavía no ha llegado. Esto, por ejemplo, de los 200.000 euros en la empresa boliviana, bueno, es que yo ahí, ahora mismo, en este momento, no veo ningún indicio de nada. Pero de nada es nada. Ahora llama la atención su reacción durante la declaración. Claro, sí, lo que pasa es que se encuentra en ese momento, y yo si fuera su abogado también le diría: no respondas nada hasta que no tengas las cosas claras. Eso es un mecanismo de defensa razonable. Pero ¿dónde está el tráfico de influencia sobre una autoridad que ni siquiera es española? Cohecho, bueno, pues no sé, se asocia normalmente a un funcionario. Yo, no sé, blanqueo de capitales, tendrían que demostrarse el origen ilícito de los fondos. En fin, no sé, no veo... Pero María Eugenia, sí, pero una cosa es la cuestión el ámbito jurídica y penal.
Marqués, que yo lo entiendo, es posible lo que ocurra, y otra cosa es el ámbito político. Y el ámbito político lo que indica es que un presidente del gobierno, que resulta además que efectivamente era el único presidente del gobierno que no había sufrido ningún caso de corrupción durante sus 2 mandatos, que era José Luis Rodríguez Zapatero, pues resulta que en efecto estaba asociado con una empresa, con una consultora, cuya única fuente de información o cuyo único asesor era José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta empresa estaba buscando un rescate de una compañía aérea. Es que ya no hay más nada que saber. Dejadme, es decir, mira, dejadme que avance con... aparte, María Eugenia, tú dices, lo que no queda claro es lo de la joya. Claro que no queda claro porque José Luis Rodríguez Zapatero en 4 semanas ha sido incapaz pero de construir... que esperar a que... Pero que vamos a esperar ya que ver una explicación. ¿Tú te crees que si yo tuviera unas joyas en mi casa no sabría quién me las ha regalado? Dejadme que avance con esto Pero de... es que yo creo que eso es mezclar los planos, ¿no? Es decir, que hay que esperar a ver las explicaciones que da del origen, del cuándo. Que faltan explicaciones, está claro. Que ha habido un silencio importante. No es un delito, Marqués, si ha tenido 4 semanas para explicarse. A ver, dejadme un segundo, por favor. Dejadme un segundo, que quiero seguir hablando de Zapatero con las novedades que hemos incorporado esta tarde. Porque además de esa nueva vertiente, ¿no?, de la que estamos hablando, que se le abre con esos trabajos de mediación con esa empresa peruana, hemos contado al arrancar esta tarde cómo hemos conocido esos mensajes, el contenido de los mensajes del móvil que se incautó a la secretaria del expresidente del gobierno, Gertrudis Alcázar. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. A ver, Bañuelos, son 1000 folios con cientos de mensajes y donde al menos hasta donde hemos visto hay un exceso, digamos, de mensajes de carácter personal que no aportan absolutamente nada a la investigación y que además pues tampoco suponen indicio delictivo alguno, ¿no? Sí, cientos y cientos de mensajes de Zapatero, Casal, que están en el sumario, pero que, no aportan nada a la investigación, dejando sin duda su vida personal al descubierto. Por ejemplo, desde sus nervios al conocer a su yerno, cuando casi muere su perra Isla, sus citas en la peluquería o cuando tenía que pasar la ITV del coche de Sonsoles. Incluso, Casal, la lista de la compra o de medicinas. Zapatero era capaz de pedir en el mismo mensaje a Gertrude, a su secretaria, que le comprase Compit para las ampollas y de paso también el papel del Pollo Carvajal sobre la mina de oro. Es cierto que hay muchos mensajes inocuos, pero también hay otros, Casal, que sin contexto alguno, llaman la atención. Por ejemplo, cuando en enero de este año Zapatero le dice a su secretaria que le iba a dar un sobre para dárselo en mano al presi. Hay otros mensajes en los que también hace alusión a papeles muy confidenciales, dice Zapatero, papeles que Gertrude debía romper en vísperas, por cierto, a una reunión con Santos Cerdán y Juan Fran Serrano. Precisamente hay un pasaje en el que Zapatero analiza con Gertrude la polémica rueda de prensa de Leire Díez en un hotel de Madrid. Me ha gustado Leire, le dice Zapatero, y Gertrude le contesta que no hay quien entienda esa comparecencia porque la aparición de Aldama mierda que no se sepa la verdad. Zapatero responde: la aparición del otro, en alusión al Aldama, solo pone de manifiesto que les preocupa. Javi, hay un par de mensajes que tampoco son concluyentes, pero que quizá nos aportan algo de contexto. Por ejemplo, la reacción del propio Zapatero cuando se entera de la detención de su amigo Julio Martínez, que es cuando verbaliza, ¿no?, algo así como que viene en curvas, viene a decir como que se les viene encima una temporada, dice él, ácida. Sí, así es como reaccionó a la foto en la que se le vio en El Pardo con su amigo Julio Martínez horas antes de que fuese detenido por la policía. Zapatero se sinceró esos días ante Gertrude, le escribió: aún no me lo creo, es como un infarto, no avisa y zaca. Zapatero auguraba ya por entonces una temporada ácida, esa es la expresión que utilizó, una temporada inevitable, decía. Por eso, consciente de lo que estaba por venir esos mismos días, el expresidente Zapatero comenzó a armar su estrategia y le pidió a su secretaria que le recopilase información, entre ella, por ejemplo, la fecha de la primera factura de la consultora de su amigo Julio, análisis relevante, o también cuántos viajes hizo a Venezuela entre 2020 y 2025. Durante aquellos días, varios periodistas intentaron recabar la versión del expresidente. A través de su WhatsApp, Zapatero le pidió a su secretaria que trasladase a los periodistas que no había hecho absolutamente ninguna gestión ante nadie y que tenía una larga amistad con Julio Martínez. Es cierto, Casal, que en ninguno de los mensajes que hemos revisado hoy hemos encontrado alguna mención directa a su mediación o presión
en el rescate de Plus Ultra. No hay mensajes incriminatorios, pero también es cierto que hay otros WhatsApps que generan algunas dudas. Por ejemplo, cuando Gertrude le pide que compruebe si le han ingresado los 50 de Perú. Zapatero contesta que Perú no, solo veo lo de choque. Bañuelos, gracias, buenas noches. A vosotros, ahora un abrazo. Os pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto necesitamos conocer en estos mensajes, que no son clave, algunos de ellos no son clave para la investigación, tantos y tantos detalles de carácter personal? Palop, Marqués, a ver, os traslado la misma cuestión que la portada al arrancar a las 11, ¿no? Es decir, ¿realmente necesitamos saber todos estos detalles de ámbito personal de estos mensajes? Es decir, ¿aporta algo a la investigación saber que Zapatero iba a la peluquería a hacerse las cejas? Esto no hay que empezar a acotarlo de alguna manera, Palop. Hombre, por Dios, no del verbo no. No hace falta saber todo eso. No hace falta hacer barridos de los móviles del personal y publicar todo y cada uno de los detalles que se encuentren. Porque es que son seleccionados, son sesgados, se ven de una forma u otra en función del enfoque y de lo que vengas a buscar. Yo me siento muy intranquila con este tipo de cosas y muy insegura, y creo que todos y todas nosotros es que deberíamos sentirnos inseguros, porque no creo que ninguno superáramos un barrido de esas características. No, y luego, si me permites, es que se aprovecha también para mezclarlo todo, decíais antes, ¿no? Claro. No tenemos detalles fehacientes o pruebas fehacientes de algunos hechos, de algunos indicios, vale, de acuerdo, pero si aún por encima a todo esto le añadimos más ruido, más interferencias, el resultado es terrible. Estaba viendo portadas de algunos medios esta tarde, pues haciendo referencias, no sé, a los emojis sobre Delcy Rodríguez que mandaba Zapatero. ¿Y esto qué aporta a la investigación? Pregunto. No, bueno, a la investigación no lo sé. Informativamente no aporta nada. Yo estoy de acuerdo con Palop. Y es verdad que, mira que he defendido antes lo que se tendría que hacer con Zapatero, pero es verdad que en España hay instrucciones judiciales que suponen la pena. Es decir, la pena no está ya en la condena, sino en pasar por una instrucción judicial que se hace de esta manera. Creo que el presidente del gobierno ha puesto un ejemplo hoy, que es el de su esposa, que lleva 2 años de instrucción judicial. Se condene o no se condene a la presidenta a la mujer, a la esposa del presidente del gobierno, esta señora ha soportado una pena, que es la pena de estar todos los días en los medios, de estar sometida a visiones sesgadas. Y yo creo que aquí tenemos un fallo, que tenemos un error en España todavía no solventado, que es el juez de garantía. Es decir, además del instructor, necesitamos que alguien, un juez de garantía, vele por las garantías del procesado. ¿Eso se puede solventar con que sea la fiscalía la que le lleve la instrucción? Bueno, puede ser, pero lo cierto es que mientras no llega hay cierta indefensión por parte de las personas que se ven sometidos a un proceso judicial. Hay mucha indefensión, porque el juez instructor tiene un poder casi ilimitado, son totalmente soberanos, y marcan completamente la agenda de los jueces, digamos, en las instancias superiores, aunque evidentemente aquí se pueden hacer correcciones, pero marcan la agenda, porque es que determinan qué ha pasado y qué no ha pasado. Y lo que acaba de mencionar Márquez de Begoña Gómez, bueno, es una barbaridad también lo que se ha hecho con las cautelares. ¿No? Claro, con las cautelares, pero claro, por favor, ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero es que hay que decirlo muchas veces: retirar el pasaporte a una persona de estas características porque supuestamente hay un riesgo de fuga es restringir sus derechos fundamentales. ¿Y con qué argumentos? Perdona, Palop, pero te recuerdo que el riesgo de fuga es porque van a colaborar los escoltas, y claro, y entonces ella se va a poder ir de España. No te lo pierdas, está pensando en los Mossos y en Puigdemont. Es que está pensando en eso. Es que este señor tiene un problema de obsesión, y sobre todo es que se va a jubilar en septiembre y le da exactamente igual lo que pase. Y acaba de restringir los derechos fundamentales de esta señora de una manera totalmente innecesaria y totalmente desproporcionada. Y esto es gravísimo, porque es que además ha tenido va a entrometerse en la propia agenda del presidente. O sea, es que yo estoy escandalizada. Si hubiera un Consejo General del Poder Judicial que sirviera para algo, hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, pues no estaríamos en estas. Bueno, quizá el Tribunal Superior de Madrid, ¿no? Ojalá, bueno, la audiencia, sí, vamos pero a ver. cuando lo haga, pues probablemente Peinado ya esté jubilado. Claro, bueno, a ver, que os lo voy a mejorar. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay bingo, ¿no? España ha vuelto a salir de nuevo en la lista de países que no gustan a Donald Trump y que no colaboran, a su entender, con la Alianza Atlántica, con un Mark Rutte, se han visto los dos en el despacho Oval, un día más entregado, ¿no? Sumiso completamente ante Donald Trump.
Totalmente, Casal. Trump ha vuelto a criticar a quienes no le han apoyado en la guerra con Irán, mencionándolos uno a uno. Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y, cómo no, no podía faltar España. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. And, you know, he had a lot of problems. But we were disappointed with the UK. We were disappointed with Germany and France. We were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is Vamos todos ahí. Eso sí. España es un desastre, es terrible, ha dicho. No quieren pagar nada, creen que van a poder vivir del cuento. Bueno, ha denunciado esto y a pesar de los intentos de Mark Rutte, entregado, como decías, de calmar la irritación de Trump, el presidente continúa resentido con la OTAN. Lo escuchamos. I just want their loyalty. We don't need their money. We don't need anything. Básicamente dice que solo quiere la lealtad de la alianza, que no necesita ni su dinero ni nada de ellos. Rutte, por su parte, pues ha vuelto a exhibir esa extraña mezcla de adulación hacia Trump con una defensa de la OTAN. Primero ha alabado su gestión en Irán. I really want to make clear how important it is what you are doing on Iran. This is, first of all, y luego le ha quitado hierro a estas reticencias de los miembros de la alianza, asegurando que son básicamente casos aislados. I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000. Y ha insistido en que en general Europa ha estado allí. Ha asegurado, por ejemplo, que entre 4,000 y 5,000 aviones estadounidenses han despegado de bases europeas a lo largo del conflicto. Lo cierto, Casal, es que Rutte en esa reunión lo ha dado todo en el despacho Oval. Incluso se ha traído consigo a 3 grandes cartulinas con gráficos, unos gráficos titulados El billón de Trump, Trump Trillion, que reflejan el aumento de gasto en defensa y de inversiones europeas en Estados Unidos. Y esta pleitesía, pues de momento ha dado sus frutos. Trump ha reconocido que si no fuera por Mark Rutte ni por el presidente turco, no asistiría a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara en 2 semanas. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya no sé, Palop, si me preocupa más Donald Trump o Rutte. A mí me preocupa, ahora mismo me preocupa muchísimo más Rutte, que ya me preocupaba cuando era presidente de los Países Bajos, porque siempre, bueno, tenía gran capacidad para meter la pata, ¿no? Ahora la ha metido también con Meloni, precisamente al hilo de esto de Trump, cuando ha dicho que bueno, que Meloni sí que había colaborado en realidad con Irán. Se le ha permitido que 500 aviones hubiesen sobrevolado y entrado en Italia para colaborar con la guerra, ¿no? Que menuda guerra la que tiene Trump con Meloni, que cada día es peor, ya pasa del desprecio a los insultos. Bueno, oye, Marqués, algo más que tenemos que irnos. Yo. Marqués, no me digas. Pero nos puedes restregar otra vez lo de Cádiz y el buen tiempo. No, eso está estupendamente. Estáis todos invitados a esta maravillosa ciudad. Una cosa sí te digo, Casal. El acuerdo de Vox en Andalucía está a punto de salir. Sí, la semana que viene investidura. Incluso antes. Bueno, pues lo vamos a contar aquí. Oye, Juanma Márquez, encantado. Hasta la próxima. Venga, Palop, te veo pronto. Hombre, claro. Y a ustedes, pues se quedan con Carrusel, porque con esto de los horarios unificados, ahora los partidos arrancan, los de esta tanda, a medianoche. Así que lo vamos a contar con Garrido y todos los compañeros que están allí en los Estados Unidos. Esta noche, además, juega Brasil. Mañana nosotros estamos de vuelta, como siempre, desde las 8 aquí en Hora 25. Adiós. Hora 25, con Javier Casal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.